estado celebrando ese sentido del servicio misionero, de la obra misionera. Y desde luego, el periodo de reflexión que hemos tenido lo hemos enfocado en una expresión del apóstol San Pablo, que creo que hasta la saciedad la hemos repetido en todo el día. Cada uno de nosotros, cristianos y cristianas, somos embajadores de Jesucristo en todo lo que implica ese término y aún más allá. Y desde luego hemos considerado en todo el día utilizar ese término de Pablo, que lo utiliza en dos ocasiones. Lo utiliza en la carta a los Corintios, en el capítulo 5 de Segunda de Corintios, y en el verso 20, donde dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo. Y luego vuelve a utilizarlo en el capítulo 6 de Efesios, Efesios capítulo 6 y verso 20. En esta ocasión, dentro de una experiencia no muy agradable, donde él dice: por el cual soy embajador en cadenas, para que con denuedo hable de él como debo hablar. En ambos escenarios, el apóstol San Pablo tiene una profunda convicción de lo que significa ser un embajador del reino. Esta mañana hablábamos precisamente de ese sentido de compromiso del embajador, de esa visión que debe tener el embajador, de ese entendimiento claro que debe tener un embajador. Y desde luego, alguien que es parte de esta congregación y su esposa va a dar a luz en estos días, un varoncito, estábamos preguntándole si ya le tenía nombre, y yo con mucha amabilidad le ofrecí el nombre del embajador romano de esta mañana, pero no me lo aceptaron. El embajador que utilizamos en esta mañana para significar esa comprensión, ese contexto de lo que era en el Imperio Romano la figura de un embajador, se llamaba Cayo Popilius Laenas. Claro, obviamente ese nombre no me lo aceptaron. Sin embargo, para beneficio de los que no estuvieron aquí en la mañana, Cayo Popilius Laenas era un embajador romano, pero era un embajador. O sea, pueden existir embajadores, pero como Cayo Popilius Laenas no había muchos embajadores. Era un hombre con una cabalidad en términos de la comprensión de su función, de lo que significaba para él ser embajador. Un embajador no es otra cosa que una figura de Estado que representa a su rey, representa a su gobierno, representa a su nación, representa sus costumbres, representa sus tradiciones en un país extraño. Esa es la tarea de un embajador: representarse a sí mismo y representar a su rey, representar a su emperador en una tierra extraña. Y desde luego, la figura de Popilius, de Cayo Popilius,
es una figura que me parece dignifica la función del embajador. Resulta que en su tiempo había un rey, un general de ejército con un espíritu conquistador, un hombre perverso, macabro. Todavía al día de hoy, en el pensamiento del judío tradicional, la figura de Antíoco Epífanes es repugnante. Antíoco Epífanes una vez entró a Jerusalén con espíritu de invasor, y luego de poseer la ciudad de Jerusalén, destruyó el templo de Jerusalén. Y cuando los judíos le reclamaron por el acto que estaba cometiendo de destrucción contra el templo, él simple y llanamente les dijo que se los iba a volver a instaurar, sobre todo en la función del sacrificio, en el altar del sacrificio. Y cuando hizo esto, todo fue peor. Creó una estela de angustia y de dolor increíble en el corazón del judío. Agarró un cerdo, un animal que para los judíos es impuro, es inmundo, y lo puso sobre el altar del sacrificio, y allí sacrificó un cerdo a las deidades a las que él pertenecía. Desde luego, la historia de los macabeos precisamente presenta la fuerza y la tenacidad de una familia que llana y sencillamente se dispuso, si era posible, a morir por sacar a Antíoco Epífanes de Jerusalén. Lo que es interesante es que Antíoco Epífanes decidió un buen día invadir a Egipto. Y cuando decidió invadir a Egipto, la noticia le llegó al emperador de Roma. Y el emperador de Roma llamó a Cayo Popilius Laenas y le pidió a él que fuese en su representación a decirle a Antíoco Epífanes que tenía que salir inmediatamente de Egipto. Desde luego, cuando recibió las órdenes este embajador del emperador, el emperador le preguntó: ¿cuánto ejército necesitas para enfrentarte a Antíoco? Y él dijo estas palabras: ninguno, ni un solo soldado. Solo el saber que tú me envías es suficiente autoridad para yo cumplir con mi deber. Cuando Pablo habla de que hay que ser embajador de Cristo, habla precisamente en ese sentido. El embajador de Cristo, la embajadora de Cristo, sabe que es suficiente la palabra de aquel que nos ha enviado para anunciar las buenas del Evangelio.